Bueno, muy bien, esperando que se puedan conectar, que puedan estar acompañándonos en esta transmisión que estamos haciendo de charlas de esquina. Mientras les voy platicando qué es esto de la esquina del cronopio. La esquina del cronopio, somos un colectivo de ahora de narradores orales. Empezamos en el 2007, no como colectivo de narradores orales, sino empezamos como un colectivo de gestión cultural o de difusión y promoción cultural. Intentamos en una zona de Toluca no centralizada poder llevar a cabo algunos eventos, abrir un espacio pues de expresión artística, de diálogo cultural y de reflexión también literaria y de este tipo también, incluso gastronómica. Desde el 2007 estamos en activo, desde febrero del 2007, pero nos hemos ido modificando, así como el mundo se ha ido modificando y así como todo se ha estado modificando en esta vida compleja. Pero ahora, ¿no? Creo que nos tardamos un poco, no solo por la cuestión de la pandemia, sino por cómo se está transformando el mundo. Hemos mudado también o abierto, decidido abrir un espacio también de una esquina virtual. Nos llamamos La Esquina porque estamos, digamos, pensando en un espacio donde sucedan muchas cosas. Ustedes saben que en una esquina, en cualquier esquina, suceden un montón de cosas, ¿no? Pasan un montón de circunstancias, se reúne uno a platicar, se venden cosas, se mueven cosas. Entonces ahora nosotros estamos buscando que esta esquina, que en algún momento fue muy callejera, porque nuestro lugar de actividad era propiamente la calle, ¿no? Los estacionamientos, los lugares públicos, ahora sea una, un lugar pues virtual también, esperando que no solamente sea un espacio pues virtual, sino que también nos sigamos haciendo espacios en la calle, ¿no? Sigamos haciendo espacios públicos, sigamos utilizando estacionamientos, sigamos haciendo cosas. Ya estamos por aquí por recibir a nuestra invitada de hoy con algunas cosillas. Mitch, si andas por ahí, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Hola, si me escuchas, ya estoy por aquí. Ya está por aquí nuestra compañera Mitch, que en un momento también nos va a compartir algunas cosillas. Perdóname, Mitch, tuvimos algunos problemas de tecnología, pero ya estamos por acá. Espero que todo esté ya de, pues de buena manera, ¿no? Bien, Perfecto, no te preocupes. antes de entrar en diálogo con nuestra compañera Mitch, que nos acompaña el día de hoy, pues también como que comentar un poco, ¿no? Que este espacio, la necesidad de este espacio de reflexión, no solamente para nosotros, sino esperamos que sea también bueno para ustedes y una necesidad para ustedes también estar teniendo estas charlas de esquina, pensando un poco en lo que sucede o lo que sucedió el día de ayer en la Ciudad de México, lo que está sucediendo también en Colombia, lo que está sucediendo en El Salvador, aunque se habla poco, ¿no? Una especie de instauración de un fascismo muy especial en El Salvador. Bueno, nosotros pensamos que es importante crear espacios de discusión, de diálogo, no solamente en temas políticos, sino, no, digo, quiero decir políticos no entendiendo solamente como electorales o partidistas, sino de reflexión en general, ¿no? Que nos pongamos a pensar y a platicar desde otras posibilidades, desde otras perspectivas. Y entonces es que también por eso decidimos abrir las charlas de la esquina, hablar sí de temas diversos, pero pensando no ya en un reclamo que también es necesario, ¿no? Contra gobiernos y partidos, sino con la necesidad de, como sociedad, hacer otras cosas, pensar otras cosas. Escuchaba y leía, ¿no? En algunas cosas que ya no se quiere a este gobierno que ha sido una desesperanza, ¿no? Que ha sido muy criticado. Incluso leía por ahí una imagen que circulaba hoy, ¿no? Un voto útil
contra el inútil, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y sí, a lo mejor es probable, pero ¿contra qué inútil? O sea, ¿cómo haremos el voto útil votando por el PRI, por el PAN, por el... Ya no es tiempo de un sistema tan partidario. Necesitamos como sociedad, necesitamos como comunidad empezar a hacer una política diferente. Y nosotros queremos apoyar un poquito a partir del diálogo, ¿no? Entonces, solamente como introducción, ahí esperando que ustedes también aporten, esperando que ustedes también quieran participar. Muy bien. Y hoy, justamente, ¿no? En nuestras primeras charlas de esquina, pues tenemos la fortuna, la alegría de conversar con una compañera queridísima que ya ha conversado otras veces también con la esquina, que siempre es bien grato poder charlar con ella, poder platicar con ella, poder, pues sí, dialogar y echar chisme. Y bueno, no la hago más de emoción, ¿no? Está con nosotros nuestra compañera Mitch, Joana Michelle Ramón Favela, pero Mitch, como se le dice más fácilmente, ¿no? Mitch, bienvenida. Gracias por ser madrina e inauguradora de estas charlas de esquina. Gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ti, Dian. Gracias por pues, ese recibimiento, esa presentación tan bonita. De veras que me quedo sin palabras, digo yo, qué pena, porque creo que es mutuo. La verdad es que yo también siempre he disfrutado mucho de una charla contigo, ¿no? En la esquina siempre ha sido maravilloso pues colaborar, platicar, echar chismecito y pues difundir un poquito de lo que hacemos, ¿no? Iniciarle un ratito de vez en cuando con las cosas en las que estamos pues empeñados. Ay, pequeño derrumbe. En las cosas en las que estamos empeñados. Y pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la apertura y muchas gracias por siempre crear pues sí, estos lugares comunes. No me refiero a pues el lugar común en el sentido que conocemos, sino estos lugares comunitarios, mejor dicho. Entonces, muchas gracias a ti. Pues sí, siempre para poder compartir y dialogar. Bueno, Mitch nos viene a hablar propiamente de su taller, de un taller que va a compartir el próximo jueves, ya da inicio. Muy interesante, muy necesario, también yo lo decía y lo creo así. Pero antes, Mitch, de que nos compartas del taller, en la temática del taller hay dos cosas que todavía siguen siendo, no sé si polémicas, ¿no? Pensar la filosofía mexicana y las mujeres en la filosofía, no solamente las mujeres en la filosofía mexicana, sino las mujeres en la filosofía mundial, ¿no? Siempre es ahí, hay que andar rascando para que éstas puedan sobresalir y ser visibilizadas, ¿no? Siempre es difícil encontrar eso. Pero cuéntanos un poquito, Mitch, tú que has estado también pues rondando los lares de la filosofía mexicana, has estado también organizando coloquios constantemente, ¿no? Aquí en Puebla, en varios lugares, has estado escuchando incluso, ¿no? Ponencias y reflexiones. ¿Qué onda? ¿Cómo ves a la filosofía mexicana en este tiempo? ¿Cómo la miras? ¿Todavía se discute si somos o no capaces de hacer filosofía o ya se hace filosofía? ¿Cómo lo miras tú? Híjole, bueno, primero me siento muy honrada de que pues digas que el proyecto es, o yo con mi proyecto estamos amadrinando este proyecto tuyo tan bonito para difundir precisamente lo que se hace desde aquí, ¿no? Los diferentes trabajos. Y sobre todo que pues siendo mujer tengo esa posibilidad. Entonces, muchas gracias y yo auguro que será también un espacio de reflexión y diálogo con mucho alcance. Entonces, muchas gracias. Y sobre el proyecto, ahorita hablamos sobre lo que me preguntas de la filosofía mexicana. Fíjate que me parecía un poco curioso, apenas lo estaba reflexionando, que estamos como en una ambivalencia, hablando del círculo de filosofía mexicana, de quienes nos dedicamos al estudio y a la creación de la filosofía mexicana y latinoamericana. Es como si estuviéramos en una dualidad constante entre sí somos y no somos, ¿no? Entre creamos pero no creamos, ¿no? Entre nos defendemos y defendemos a capa y espada lo que hacemos y lo que estudiamos, y por otra lo ponemos en duda, y por otra nos
hacemos chiquitos frente a las otras áreas, ¿no?, de la filosofía. Sí, aún se duda si existe la filosofía mexicana, no tanto al interior porque nos aferramos a que estamos haciendo lo que sea que hagamos, pero algo hacemos. Y como lo estamos haciendo en México y somos mexicanos, lo hacemos, ¿no? Ese es un argumento ahí un poco curioso. Me parece que desde fuera se duda mucho, ¿no? Desde fuera, obviamente, y como era de esperarse, la filosofía occidental, la fenomenología, la filosofía alemana, etcétera, pues sí pone en duda lo que se hace desde acá, porque entonces tienden a llamarlo pensamiento, ¿no? Únicamente pensamiento latinoamericano, pensamiento mexicano, pensamiento del siglo tal en México, y dices, bueno, ¿cuál es o sea, qué de malo tiene el pensamiento como para ser menos que la filosofía? ¿Qué pasa allí? ¿No? Esa es una. Y la otra, la parte de las mujeres en la filosofía mexicana. Las mujeres en la filosofía mexicana, me parece que hemos llegado hoy, 2021, y desde hace algunas décadas, a un lugar muy, muy, muy acogedor, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que se nos lee y se nos permite, ¿no?, leer sin mayor obstáculo, no se nos pone mayor pero, ¿no? Creo que el círculo de filosofía mexicana en el que yo he crecido, en el que yo he aprendido, el círculo que a mí me acogió desde que comencé mis andares en esto, ha sido muy, muy flexible en ese sentido de decir, ¿cuál es el problema con que sean mujeres? Que lo hagan, ¿no? Y es leer y leernos, y ahora, ¿no?, hablar de la doctora Rovira, por ejemplo, de la doctora Benítez, por ejemplo, es muy común entre nosotros y no tenemos ningún problema. Sin embargo, aún así, resulta que nosotras mujeres, leyéndonos a nosotras contemporáneas, estamos también leyendo, o mejor dicho, estamos leyendo la filosofía mexicana hecha por hombres, porque esa es la herencia que se nos dio, ¿no? A nosotras, que se nos permitió entrar allá a ese círculo, se nos dio una herencia y dijeron, aquí está la filosofía mexicana, puedes hacerla, pero es esta, la escrita por hombres. Y no estamos leyendo a fondo a las mujeres que primero dijeron, o sea, ni siquiera tuvieron así como el chance que nosotras tenemos, sino que se metieron a la brava a decir, yo vengo a hacerlo, ¿no? Todavía se duda, por ejemplo, de si algunas mujeres son filósofas, o si son literatas, o si son sociólogas, o si son antropólogas, son cualquier otra cosa menos filósofas. Yo no sé qué estén haciendo, pero filosofía no, porque nos ponemos exquisitos, eurocentristas, y decir eso no es filosofía. Ella no hace filosofía, ella escribe poemas, ¿no? Tal es el caso de Rosario Castellanos, que era nuestra primera autora en el curso. Muy, muy pocos se atreven a llamarla filósofa, cuando ella tenía una cátedra de filosofía. Generalmente se le mira así, ¿no? Como una buena escritora, como alguien que se puede leer, digamos, pero que no aporta totalmente a la reflexión de esto que llamamos México, ¿no? Generalmente solo se le lee, se le piensa como buena escritora, pero no como pensadora, y además no que su propia literatura puede ser también un aporte para la reflexión filosófica, y la visión que ella misma pueda desarrollar a partir de su pensamiento y de su literatura, que nos ayude a reconfigurarnos, a repensarnos desde una perspectiva que no solo no sea la de los hombres, sino que sea una, pues distinta a la que normalmente estamos leyendo, ¿no? Porque normalmente leemos que tenemos un complejo de inferioridad, que somos hijos de la chingada con Octavio Paz y bla, 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 bla. Y eso, que es producido o fue producido por hombres, configura una visión muy específica de lo que es mexicano, o de nuestro ser mexicano, nuestro hacer mexicano, sea lo que sea eso, ¿no? Pero darle oportunidad a otras perspectivas, y sí, mujeres, pero también que miran desde otros lados, desde otras condiciones, ¿no? Desde los feminismos, desde las comunidades, desde la periferia también, pues se hace necesario, pienso yo, ¿no, Mitch? Entonces, creo que también es intención tuya, no solamente en el taller, sino de vida, ¿no? Ir abriendo esas brechas, o sea, ir abriendo esos espacios donde no solo se lea también a las mujeres, sino se empiece a desarrollar política y pensamiento desde esos otros espacios.
Así es que también uno de los objetivos es justo que no nos quedemos en lo que hemos venido haciendo de algún modo en las universidades. No quiero dar una universidad en general porque me parece que es algo que está sucediendo en muchas universidades en México y en América Latina, ¿no? Que es llegar, dar contenidos específicos y dictaminados por un juez externo, ¿no? Alguien que no está en las aulas, que ni siquiera a veces sale de un cubículo y que no está creando algo real, algo acorde a nuestras realidades. Entonces, leernos, leerlas, leernos en ellas, nos va a dar pauta para reconfigurar nuestra manera de actuar, nuestra manera de avanzar, ¿no? La filosofía tendría que ayudarnos esencialmente para ello, para vivir mejor, de la manera más, pues no hablemos en términos morales de buena o mala o adecuada, pero sí de una manera que nos permita avanzar como seres humanos hacia no llamemos, no sé si quiero decir la felicidad, pero sí la paz, la tranquilidad, la armonía, alejarnos de estos círculos de violencia, de corrupción, de discriminación, ¿no? De los que estamos, y justamente como dices, leernos en los textos de las autoras y los autores que están en los márgenes, que no han sido escuchados, que no han sido leídos, que han sido leídos por fingimiento, me parece que empezar a hacerlo desde otra perspectiva y ponerlo en práctica es esencial, como dices. Ahora, tú te enfrentaste, bueno, hablando justamente de eso, que la filosofía en México sigue siendo muy, muy académica, muy universitaria, ¿no? Parece que solamente dentro de las aulas se puede desarrollar, incluso interesarse por la filosofía, todavía el interés por la filosofía y los clichés y los prejuicios sobre la filosofía siguen siendo muchos en México y sin embargo pienso que es muy necesario extender, ¿no?, la filosofía, sacarla, reflexionarla y hacerla desde la indigencia, aunque dicen que no se puede, pero creo que también desde ahí en México no nos quedaría Sí. otro espacio, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia, ¿no?, en este mundo de la filosofía en la universidad, ¿no?, que en la Facultad de Humanidades de la UAMX, ¿no?, que pues que también es un espacio, o se pensaba hace mucho tiempo un espacio pues, revolucionario, de protesta, ¿no?, pero que a últimas se ha convertido en algo diferente, pero tú como estudiante primero de filosofía, ya después abordaremos la cuestión de lo laboral, pero como mujer interesada en estudiar filosofía, ¿cómo fue tu experiencia en la Facultad de Humanidades de la universidad? Híjole, fíjate que también lo reflexionaba y por un lado fue maravilloso porque pude encontrar espacios en los que pude ampliar la perspectiva y compartir mi perspectiva, pero por otro lado fue muy doloroso y bien difícil y complicado porque saliendo de ese espacio, ¿no? Era como si fuera una burbujita y sales de la burbujita y todo lo demás se vuelve muy violento en todos los sentidos y muy velado, diría yo. Creo que en general mi experiencia en la universidad se traduciría como velada. Eh, yo llego a los cursos y por supuesto todas y todos llegábamos allí con una cierta expectativa de lo que serían los cursos, porque cuando tú entras a la página y buscas y lees, dices, ay, voy a estudiar esto, estos son los temas, estas son las materias, y te dan un resumen y dices, wow, voy a aprender todo esto, voy a leer todo esto. Y entonces llegas al salón de clases y como te digo, nos encontramos en un espacio de fingimiento en donde se rellenan un montón de espacios al azar para que no lo hacemos, pero pues decimos que hacemos y no hacemos, ¿no? Llegamos a los cursos monográficos, ¿no? Ya les contaba yo el chisme por ahí antes de anunciar el curso. Llegábamos a los cursos monográficos bien emocionadas porque creíamos que íbamos a leer toda la obra de un tal autor y decíamos, bueno, no hay mujeres en el programa, pero pues vamos a leer esto que es la base para entender a tal, ¿no? Y no pasaba porque te quedabas en la introducción del texto y no solo en la introducción del texto, sino en la interpretación machista del texto, ¿no? Una interpretación hecha por personas que están muy cómodas en su posición y que no han podido o sabido salir de allí, ¿no? Salir de ello y se niegan porque pues genera ciertas
comodidades estar en esos espacios y generar esas interpretaciones y esas lecturas, ¿no? Se vuelve muy violento para las mujeres, por ejemplo, cuando tienes que chutarte monográfico de Grecia y Roma y lejos de leer a los clásicos, por ejemplo, pasas 2 horas sentada escuchando devaneos sobre las emocionantes fiestas bacanales de los profesores y con el pretexto de que esto es lo dionisíaco y lo apolíneo y dices, no creo, ¿no? No lo sé, no me convence, me incomoda. Entonces surge la necesidad de crear espacios en donde la interpretación sea un poco más objetiva, ¿no? Un poco menos violenta, un poco más horizontal, en donde haya espacio para la propuesta de textos, la propuesta de autoras, ¿no? Para la propuesta de materiales y de dinámicas diferentes. Y es un poco así como nacen estos espacios, como el curso, a través de nuestra experiencia en la universidad, ¿no? Yo quedé con unas lagunas impresionantes que vas llenando poco a poco de lectura en lectura en los espacios que vamos creando con los compañeros. Eso por un lado. Por otro, te digo, también fue muy, muy bonito poderme encontrar en clases en las que podíamos compartir las lecturas y decir, oye, sí es cierto, yo no lo había leído, oye, wow, que yo estoy leyendo tal cosa de necropolítica, yo también, oye, estoy leyendo a una autora africana, oye, yo no la conozco, pásamela, ¿no? Entonces, saber que existía la confianza de crear algo nuevo lejos de espacios violentos, creo que también es algo que debemos mencionar, ¿no? Lamentablemente son espacios que, te digo, parecen como una burbujita y el objetivo sería abrir, romper la burbuja y salir al mundo y decirles, la filosofía es accesible y es accesible de otros modos, no violentos, no academicistas, no autoritarios, no snobs, o sea, es diferente a lo que se cree. Ahora, ¿tú crees que es posible, o sea, que es posible que a pesar pues de la situación académica que se vive en México, ¿no? La precariedad académica, porque también del lado de los profesores hay un montón de cosas que hay que solucionar, pero también, ¿no? Están esas actitudes de profesores que ya tienen un cierto grado y que no les interesa ya dar clase, que ya no les interesa, pues más que desarrollar sus propias cosas y recibir sus propias monedas, pero hay una necesidad, creo, o no sé tú cómo ves en nuestro país, en nuestra región, ¿no? En nuestra Latinoamérica, de empezar a crear un pensamiento diferente. Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Si con toda esta precariedad, con todas estas limitaciones, con todas estas circunstancias adversas para el pensamiento, por ejemplo, filosófico, ¿no? Porque también necesitamos desarrollar otra política, pero quizá hablaremos de eso después. Pensando en lo filosófico, ¿tú crees que es posible? ¿Realmente crees que hay la posibilidad de crear nuevos espacios, espacios distintos, ¿no? No jerarquizados, como dices, espacios más comunes, de más diálogo? ¿Crees realmente? Yo tengo muy poca esperanza, pero a lo mejor tú tienes un poco Yo, más. yo tengo mis destellos de esperanza de repente y digo, sí, sí se puede. Y de repente tengo mis momentos de lucidez y digo, ay, estamos perdidas, ¿no? Pero pues creo que no sé, no me ha resultado quedarme quieta pensando que no va a cambiar, que no va a suceder, ¿no? Lo he intentado y decir, bueno, pues ya yo avanzo, ¿no? O sea, y yo sigo avanzando y tratando de cambiar las cosas, pero no es posible si no abrimos los espacios. O sea, estaríamos cayendo en la misma dinámica de estar en nuestra burbujita, ¿no? Como otros están en sus cubículos, sin salir, sin dialogar, sin ver la realidad, ¿no? A veces los profesores o los docentes que están ya allí estacionados, muy cómodos en su nivel 50.000 del SNI, pues no se dan cuenta que a veces no tenemos acceso a tanto material. ¿Cómo lo creamos? Bueno, pues tejiendo redes, ¿no? Alguien que haya tenido la amabilidad de pasarte el texto, y así vas a tener a alguien leyendo y reflexionando, pero si te duermes en tus laureles, tus alumnos se duermen en sus laureles, ¿no? Tus estudiantes se duermen en sus laureles, y entonces no tenemos un cambio verdadero, no estamos creando espacios, no estamos abriendo la puerta a las posibilidades de mil cosas, ¿no? Tú no sabes, no sabemos por qué condiciones está pasando la otra persona, ¿no? Y menos en esta situación tan violenta como vivimos, ¿no? Veíamos ayer cuántas personas murieron
por causa de la corrupción, ¿no? Fueron el último eslabón de la corrupción que empezó en un lugar muy cómodo de alguien que es SNI, ¿no? Entonces, yo sí creo que más que podamos, creo que ya no es momento de preguntarnos si podemos cambiarlo, es que debemos hacerlo, necesitamos, nos surge, no es si podemos, nos han dicho muchas veces que no podemos hacer mil cosas, todos los días nos topamos con 50,000 trabas, que si es carísimo, que si no tenemos los medios, que si no tienes el título, que si no tienes el nivel, que si no tienes los contactos, que si, trabas hay por todos lados en una situación, en una realidad de violencia estructural como la que vivimos. No es si podemos cambiar la realidad, si es posible, es que necesitamos hacerlo, así tengamos que derribar muros, no importa, así tengamos que derribar paredes y así tengamos que meternos en los espacios como sea, y si no podemos meternos en los espacios porque resulta violento, creamos nuevos y decimos, aquí hay, miren, volteame a ver, esto es diferente, ¿no? Y aquí no hay, pues sí, justamente no, esta lucha de poder, de yo voy a poder más que tú, que no me voy a pelear contigo, porque no voy a entrar en esa dinámica, voy a hacer algo diferente. Claro, pero yo insisto, ¿no? De repente hay otro golpe, ¿no? De realidad. Por ejemplo, cuando pasas de la universidad al mundo laboral, en las humanidades es siempre un choque muy fuerte, ¿no? Porque uno en la universidad empieza a pensar que es necesario, que hay que hacerlo, pero luego sale de la universidad, o como por ahí decían, uno sale del kinder y ya, ¿no? Ya se acabó, ya sabes que lo que viene es mucho más complejo, pero ese paso de la universidad, de ser estudiante, digamos, muy incendiario, con muchas ideas, con muchas necesidades, de pronto el sistema y esta violencia estructural de la que hablas nos dice, pues sabes que tienes que pagar cuentas, sabes que tienes que comer y tienes que... Hace fotosíntesis. Tienes que hacer y hacer y hacer exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú ese golpe de realidad, de decir, es necesario que esta realidad se transforme, ¿no? A crear otra nueva, una distinta, que no esté ya bajo esas mismas bases, pero al mismo tiempo, este sistema que ya están dando, lo pensaba yo, por ejemplo, ¿no? Ahora en el reclamo con el problema del agua, que generalmente se le pone a las personas, a los individuos esa responsabilidad, pero cuando se voltea uno a ver a las empresas y dices, es cierto, es necesario que ciertas empresas dejen de extraer el agua, y luego al mismo tiempo tú piensas, si esas empresas desaparecen, hay una crisis de empleo terrible porque el sistema está muy bien estructurado para hacernos depender de él, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo tú, en tu propia experiencia de estudiante a egresada y ahora a intentar eh, posicionarte en el mundo laboral, Sobrevivir. fueron haciendo pedazos tus sueños o no sé? ¿Cómo ha sido? Híjole, ha sido bien difícil, Ian, te lo juro. Bien, bien difícil. Días de mucha frustración, de mucha desesperación, de no saber qué hacer justamente porque, como dices, ¿no? Buscamos una alternativa y decimos, sí, boicota a las empresas, sí, deja sin trabajo a todos, entre ellos a ti, ¿no? Sí, boicota a la universidad corrupta. Sí, de esa universidad dependen otras preparatorias y otras universidades que son las únicas o las pocas opciones que tenemos para laborar ahorita, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿dónde trabajo? Puedo dar clases acá, puedo dar clases allá, y te topas con que, híjole, estás muy chavita, ¿no? A mí sigo traumada con eso, porque recién salida mando mi currículum, me hacen una entrevista muy bonita, todo, doy mi clase y me dicen, wow, tienes el conocimiento, el dominio del grupo, todo maravilloso, pero estás muy chavita, eres muy joven. Y tú, ¿cómo no? Dices, ay, creo que no recordaba que mis análisis super acá en la universidad, leí que vivimos en un sistema meritocrático, gerontocrático, ya se me había olvidado. ¿Cómo le hago para cambiar eso? ¿No? Claro, sí, es que de un momento sale así con todas las ganas de cambiar el mundo, como, pues como Y te cualquiera toca. que sufre esa circunstancia, y te topas con que está bien que quieras cambiar el mundo, pues sí, ¿no? Pero antes necesito tu tributo, ¿no? Y entonces Sí. tienes que pagar. Sí, bueno, para que puedas ir a reunirte con tus compañeros para complotear en contra del gobierno, necesitas pagar tu transporte y no tienes nada para transporte. Dices, caray, ¿no? Para poder crear esos espacios necesitas pagar el internet. El internet se paga.
¿no? Y todavía, y tengo que pagar internet, pero tampoco sé hacer fotosíntesis, tengo que comprar comida, ¿no? Y te das cuenta de que vivir se ha vuelto un lujo y dices, ¿qué hago? ¿Tengo que ceder? Yo la verdad es que he estado tocando puertas, he estado mandando mi currículum, he estado buscando y me ha salido el tío por la culata de todas mis críticas, dices, ay, ¿no? Pero al final dije, bueno, voy a crear un espacio. Tal vez no me voy a ganar $50,000 en un mes, ¿no? Pero podemos crear un espacio con algo que sea justo, un intercambio justo, ¿no? Pues podríamos truequear, pero pues los de la luz no me van a truequear unas plantitas, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues establecemos un costo que sea justo, ¿no? Para lo que yo hago, para la otra persona que está del otro lado y que pueda aprender, intercambiamos conocimiento, intercambiamos nuestros análisis, lo que hemos aprendido, validamos nuestro trabajo y nuestro deber como filósofos y como estudiosos de la filosofía, estudiosa de la filosofía, porque también es otra de las cosas, como humanistas nos dicen, ¿qué no lo regalas? ¿Por qué tienes que cobrar por lo, o sea, ¿por qué no? O sea, no te cuesta trabajo, no te duele, no te lastimas las manos, dices, híjole, ¿no? Validarnos como personas que estamos haciendo algo, ¿no? Que estamos trabajando, también nosotros trabajamos, nuestro trabajo es también importante, también es esencial, ¿no? Parte de la crisis en la que estamos como sociedades, esa, ¿no? Que en algún momento alguien decidió que no era tan importante pensar, ¿no? Que no era tan importante comprendernos, ¿no? Que no era tan importante analizarnos y entendernos en el otro a través de la lectura, a través del análisis, a través de la reflexión de la realidad. Alguien dijo, ay, no pasa nada, tú apúrate a crear, tú produce más coca, ¿no? Porque pues alguien tiene que trabajar, llenamos la fábrica, llevamos felicidad a las familias que comparten la coca y dices, ah, está bien, ¿no? Pues sí es difícil. Mi solución más, pues sí, más ocurrida en este momento y la que he encontrado más justa, más libre, menos violenta, ha sido esta, crear un espacio, crearlo con tiempos justos, con precios justos, etcétera. Sí, decía yo autogestión, que también está muy, muy complejo, ¿no? Porque finalmente, pues uno tiene que estar ahí viviendo también al día. Pero es que, bueno, a mí me preocupa porque, bueno, así como es tu experiencia, pues es la experiencia, yo creo que de la gran mayoría de jóvenes en nuestro tiempo, ¿no? Por más allá que nos vendan la idea de emprendedurismo y de echarle ganas y de crear empresas, en realidad la precariedad es ya una constante, es algo con lo que parece haber nacido una generación escrito en su acta de nacimiento, ¿no? Te vas a llamar así y tu apellido va a ser precariedad, limitación. Ujú. Parece, ¿no? Que entonces lo que hace la filosofía es solamente de repente quejar, visualizarla, pero no crea pro, soluciones. Eso a veces parece, ¿no? Que incluso en México, o creo que en México, es mucho más pensado así, ¿no? O sea, sí está bien tu crítica, ¿no? Pero ¿y entonces qué hacemos? Porque lo que yo necesito es, sí, trabajo, comer, ¿no? Educación, acceso a ciertas cosas, a salud. ¿Cómo nos organizamos? Pero ahora que tú lo mencionas, creo que esa cuestión que hace falta pensarse, ¿no? Que hace falta analizar el momento y el contexto en el que estás, que cuesta trabajo porque teniendo hambre pues es difícil detenerse a pensarse uno mismo, pero si no, entonces vamos a estar viendo constantemente estos estallidos sociales como en Colombia, ¿no? Como antes en Chile, como antes en Ecuador, porque de no pensarnos, de no estar reflexionando nuestras situaciones y nuestras circunstancias, de simplemente seguirle la corriente o criticar al sistema, pues llega un momento en el que todo es explota, ¿no? Yo pensaba honestamente que en estos 3 primeros años de Andrés Manuel, el país iba así, ¿no? A explotar, íbamos a tener, ¿no? Porque sucedían muchas cosas. Pero creo que más que explotar, se convirtió nuestro país en una broma muy, muy mal gusto. Todo parece un chiste, ¿no? Todo es extraño, así, no sé. Las noticias son de personajes como Chumel, como Broso, como estos que están ahí, es el debate nacional, son ellos, ¿no?
y parece que no está pasando nada. Había un término que se usaba en filosofía mexicana que era Nepantla, ¿no? Parece que estamos en el Virginia, ya. no pasa nada. Pero entonces, mm, creo que tu proyecto, ¿no? El proyecto de tu taller, la forma en la que lo estás llevando, en la que lo piensas llevar, es sí una iniciativa comunitaria, común, ¿no? Autogestiva, pero dices tú también de una relación que no tiene que ver con la transacción, sino con el compartimiento, ¿no? No con la competencia laboral, sino con el compartimiento que es diferente y es distinto. Más o menos así lo estás pensando, ¿no? Sí, así es. Fíjate que yo cuando dialogaba con mis amigas y les comentaba, oigan, tengo pues este problema, ¿no? No he encontrado trabajo. Y pues tengo que empezar a crear algo, ¿no? No sé qué. Y entonces les dije, se me ocurre dar unos cursos así y así. Ah, no, que sí, súper buena onda, es buena idea, que no sé qué. Y yo, ¿y cuánto creen justo cobrar? ¿No? La verdad es que, o sea, a mí me daba mucha pena, yo sentía muy feo, ¿no? O sea, incluso al momento de hacer el cartel me quedé así como media hora enfrente de la pantalla diciendo, ¿y cuánto le pongo? ¿No? Porque me daba miedo justamente con ello insertarme en una relación pues como mercantilista, ¿no? De generar un producto y te lo vendo y entonces vengo y te lavo el coco y te vendo una idea y dije, no, no quiero hacer eso. No quiero hacer eso, todo lo contrario, ¿no? Entonces justo fue como, llegué como a una idea de lo que sería justo, un intercambio justo, porque estamos dando tiempo, porque estamos dando parte de nosotros, ¿no? En ello, y que justo no sea algo que nos ayude a leernos, a subsanar una laguna que nos quedó causa de la realidad en la que vivimos por 5 años en la universidad, que nos ayude a mejorar o encontrar un nuevo rumbo, que nos ayude a hacer difusión de aquello que ha sido oculto y velado o que solamente se ha visto desde el lado conveniente de la historia, ¿no? Entonces, sí, yo planeo que sea un curso muy horizontal. No vengo yo aquí a dictarles, a enseñarles, a abrirles el cerebro y decirles, ven, esto es lo que tienes que pensar de tal autora. No, sino que juntas y juntos lleguemos a un consenso, a una toma de postura respecto a la autora. Obviamente que tengamos una postura propia, personal, individual, porque no podemos llegar y decir, todos vamos a pensar esto, ¿no? Sino que juntos creemos una idea y con esa idea podamos cada quien generar una postura, ¿no? Es también una invitación a la difusión de las obras de estas autoras, a la lectura, al estudio, al trabajo, es una invitación a la filosofía, es una invitación al diálogo colectivo horizontal, al diálogo, a abrir los espacios, a usar los espacios y a usar el Internet también de otra manera. A veces creemos que Internet es solo TikTok, ¿no? O Twitter o Facebook, las noticias amarillistas de Chumel, como bien decías, ¿no? O los dimes y diretes de Broso, como bien decías. Y no es así, ¿no? En Internet encuentras cientos y cientos y cientos y cientos de libros y de textos y de análisis y de artículos y discursos que podríamos estar leyendo, que podríamos estar discutiendo, podríamos estar compartiendo con las personas, ¿no? Me ponía en la mañana así como, ay, tengo que comprar estos libros y haces una cuenta y dices, ay Dios, ¿no? Santo cielo, ¿cómo es que se salió tan caro, ¿no? ¿Cómo es posible que cueste tanto? Bueno, pues vas a internet y los puedes descargar, porque el conocimiento es público, tendría que ser común, tendría que ser para todas y para todos, ¿no? Entonces también es pues sí, un intento por hacer llegar conocimiento a la gente sin pagar miles de pesos y sin tener que arriesgarse y tener que entrar a una dinámica violenta y tener que estar escuchando 2 horas de baneos sexuales de alguien que está muy cómodo en sus privilegios, ¿no? La verdad es que sí es un intento por tumbar y desarticular esa incomodidad que se vive en las universidades, ¿no? También es un espacio que pretende ser un espacio seguro, es un espacio mixto para hombres y mujeres, pero que pretende ser un espacio seguro para que las mujeres y los hombres puedan hablar en horizontalidad, en respeto, en responsabilidad, ¿no? Sin miedo a ser agredidas, sin miedo a ser agredidos, sin miedo a tener que entonces pierdes tu privilegio o sin miedo a callarte porque entonces te repruebo, al contrario, ¿no? También es un espacio de creación, esto es algo que les
eso era una sorpresa para las estudiantes, los estudiantes del taller, pero una vez les cuento, es curso taller, ¿no? Curso porque lo vamos a estudiar y vamos a aprender, pero también es taller, ¿no? Y el objetivo de un taller es crear algo. Entonces, si al final podemos crear algo con lo que hemos aprendido, con lo que hemos sí, lo que hemos extraído y aprendido con H intermedia de nosotros, de las autoras, a leerlas y leernos, y crearlo y difundirlo y compartirlo, va a ser maravilloso. Entonces es ese espacio, ¿no? Que es una fuga, ¿no? A estar 2 horas en una compu escuchando algo que no me suena convincente porque no me da un argumento racional, justo, etcétera. Bueno, pues acá vamos a generar nuestros propios argumentos. Tengo una pregunta más y después ya nos das quizá un poco más de detalles sobre el curso y los datos y esto, pero quisiera, bueno, saludar a quien nos está mirando. Sorpresivamente tenemos una buena audiencia para ser la primera, para que esta página de la esquina que no es tan difundida, pues nos acompaña, ¿no? Por acá solamente nos han comentado Linger Esmeralda, Ariel, Alvin PC, pero todas las personas que nos están mirando, pues quisiéramos agradecerles que nos estén mirando. Por acá hay un comentario de Alvin que dice que desde su percepción, claro que se puede pensar la filosofía ya no desde el ámbito académico, teórico, sino desde la práctica filosófica, pensando en talleres filosóficos, asesoramiento filosófico o consultoría filosófica. Sí, creo que es algo que se está desarrollando, ¿no? La filosofía ya no como una mera reflexión, sino como algo que se practica, ¿no? Como una práctica constante, lo cual es bien interesante y bien necesario para nuestro tiempo. Quería agradecer porque, bueno, es la primera vez que hacemos estas charlas. Ojalá que les estén gustando, ojalá que también nos sigan, que nos propongan temas, ¿no? Que nos propongan reflexiones, si ustedes conocen o tienen algún espacio cultural, artístico, de diálogo político, de diversidad, pues ustedes nos pueden también contactar y hacemos una charla que también sería muy interesante. Mitch, quería preguntarte si tú crees, ¿no?, que para este tiempo de incertidumbre que vivimos en México, en el mundo como tal, ¿cuál sería el papel que tú crees que debe jugar la filosofía? Y también, porque estás muy cercana a esas reflexiones, ¿no?, el feminismo. O sea, ¿tú crees que estos dos elementos nos pueden ayudar a transformar nuestras realidades tan complejas, de tanta incertidumbre? Yo me veía un poco a veces privilegiado de haber estudiado filosofía en este tiempo, ¿no?, de incertidumbre, de la verdad, de la muerte de la verdad, perdón, de donde de repente tenemos que empezar a distinguir de lo real, de la ficción, de lo virtual, porque creo que la filosofía desde el inicio ha tenido esa condición. Si lo que hace de la filosofía es que pone en duda lo que tiene adelante, ¿no? Todo lo que tiene adelante, el mundo como tal. Entonces, en este tiempo de incertidumbre, yo pienso que es necesario que la filosofía esté presente, pues, por esa herramienta que nos regala, ¿no? De estar siempre peleándose con lo real, con la incertidumbre, con las posibilidades. Pero entonces tú, ¿qué piensas? Porque desarrollas estos dos ámbitos, la filosofía y también estás muy cercana de los feminismos. ¿Cómo estos dos elementos, si es que lo crees así, nos ayudarán o nos ayudan, o son una buena posibilidad, por lo menos, para empezar a elaborar un discurso distinto de estas realidades que nos han tocado vivir? Claro, pues fíjate que todavía se tiende a separar mucho, ¿no? Como la filosofía es una cosa, el feminismo otra, y claro que lo son, una es una y otra es otra. Sin embargo, se cuida mucho de que se den la manita, ¿no? Se tiene mucho miedo de que la filosofía y el feminismo se den la mano, ¿no? Tan es así que tenemos clases de filosofía y género, ¿no? Con una I ahí que hace una disyunción, o sea, lo separa como cosas diferentes, y no filosofía del género que nos explique qué pasa, ¿no? Y mucho menos tenemos filosofía y feminismo, ¿no? Que nos explique la relación entre uno y otro. Y creo que la relación entre uno y otro está absolutamente en el cuestionar, ¿no? Como bien decías, ambos están cuestionando constantemente, ¿no? La filosofía, desde que tenemos memoria, nació por cuestionar, por preguntar, por decir qué onda, cómo, cuándo, dónde, por qué, y es verdad o no es verdad, y
dudar de la realidad hasta que nos cansemos para entonces tener un granito de certeza y saber para dónde partir, para dónde ir o de dónde partir con ese granito de certeza, si es que la hay, ¿no? Y en una realidad como la que vivimos, en donde, híjole, pues como decíamos, contaminación por un lado, corrupción por otro, crisis económica por un lado, crisis de las universidades por otro, violencia en las familias, violencia en la calle, violencia entre hombres y mujeres, pues creo que es absolutamente necesario cuestionarlos. Y el feminismo ha estado, al menos aquí en México, en los últimos 10 años, hablemos muy fuerte, porque sabemos que el feminismo lleva ya varios siglos allí, pero aquí en México 10 años con un golpe muy fuerte diciendo, hey, cuestiónate lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, porque esta realidad nos está llevando a 11 muertas cada día. Nos está llevando a más de 20 mujeres violadas cada día. Nos está llevando a realidades de mujeres con violencia en casa. Nos está llevando a discriminación, ¿no? Sí, se medio suplió la brecha laboral, pero la brecha salarial no, ¿no? Entonces el feminismo ha estado cuestionando directamente al quehacer humano, ¿no? Al quehacer de los gobiernos, al quehacer de las instituciones, al quehacer de esos espacios a los que de alguna manera estamos atados porque estamos viviendo en este sistema y estamos luchando por salir, estamos luchando por crear espacios diferentes, cuestionando esos espacios, ¿no? Entonces, si el feminismo y la filosofía están cuestionando, si los unimos ambos cuestionamientos, ¿no? El cuestionamiento de la violencia contra las mujeres, el cuestionamiento de la realidad de los feminicidios y las violaciones, etcétera, 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 del continuum de violencias, y lo unimos a toda la gama de preguntas y la manera de preguntar que nos da la filosofía. La filosofía nos va a decir una cosa bien clara. No, podemos hacer preguntas. El asunto aquí es hacer la pregunta adecuada, las preguntas correctas, ¿no? Si el feminismo un día hace las preguntas correctas, ¿qué va a pasar, no? Si estamos haciendo las preguntas correctas, ¿cuánto hemos logrado? Tenemos Ley Olimpia, tenemos Ley Ingrid, tenemos esta lucha por la legalización o la despenalización del aborto en varios estados. Es algo que estaba pensando ahora justamente escuchando. Perdón, perdón. Adelante. No, perdón que te interrumpa. Es que justamente, ¿no? Porque creo que tanto tu labor como esto que acabas de mencionar, ¿no? Si finalmente el feminismo no se ha quedado, y creo que es algo que la filosofía le tiene que aprender, porque justamente tú lo estás diciendo, es que ha dado pasos, ¿no? O sea, ha tenido logros bien importantes, a lo mejor en cuestiones, no quiero decir menores, pero que pueden, en la complejidad de un país, pueden pensarse pequeñas, ¿no? Pero han sido pasos bien dados, ¿no? Logrado por las diferentes luchas feministas que de pronto pues solamente se reducen a vandalizaron tal lugar, destruyeron tal parte, cosas que también yo digo, bueno, son necesarias a veces, ¿no? Pintarrajear, vandalizar, protestar de esa manera, me parece a mí que es algo muy necesario. Pero como tú le estabas mencionando, el feminismo está logrando cosas de paso a paso, ¿no? Muy importantes, muy definitivas, y creo que sería algo que la filosofía mexicana, ¿no? Tendría que estarle aprendiendo a los feminismos en México. No sé qué piensas, o si por allá también ibas. Sí, fíjate que eso es bien importante. Justo en la mañana me quedaba así pensando y dije, bueno, Ley Ingrid, Ley Olimpia, menstruación digna, ILE, etcétera, parecen, pues, digamos, aquellos que no están de acuerdo con el feminismo dicen, esas son banalidades, quieren más privilegios, quieren más derechos. Bueno, no es que queramos más, queremos los básicos, ¿no? No son cuestiones menores, ¿no? Sí, ya no estamos luchando por votar porque alguien más, o sea, ya lo hizo atrás de nosotras, ¿no? Alguien más, no estamos luchando por ir a la escuela porque ya lo hicieron atrás de nosotras y estamos disfrutando ahora de esa lucha, ¿no? Las luchas que tenemos ahora pudieran parecer menores, pero no lo son porque son cuestiones elementales, ¿no? Las que refieren a nuestra corporalidad, a la manera que tenemos para existir en esta tierra. Entonces no son menores, sino son de hecho elementales, son básicas, es lo mínimo, y cuando no se garantiza ni lo mínimo, creo que el problema es mucho más grande, ¿no? Cuando estamos luchando por aquello que las instituciones han
instituido, valga la redundancia, valga la expresión, o han puesto allí, bueno, voy y reclamo lo que tú das, pero ¿por qué no puedo reclamar lo que merezco simplemente por haber nacido? ¿No? Entonces creo que no son luchas mínimas o menores, sino son muy grandes. Y como bien dices, estamos cuestionando y tenemos logrado hacer las preguntas correctas en el momento correcto y dar las respuestas correctas para lograr las leyes, para lograr las aprobaciones de las leyes. Y la filosofía, ay, híjole, se queda en el preguntar, ¿no? La filosofía en México. Leí apenas, por acá atrás tengo algunos apuntes de la presentación de un libro, y precisamente de la filosofía en la cuarta transformación. Y bueno, se hacen un montón de preguntas y me surgen un montón de preguntas y bueno, la filosofía de verdad quiere meterse en asuntos del gobierno, la filosofía realmente quiere meterse en esos asuntos y si no quisiera hacerlo, pues no estaría haciendo un libro que tenga que ver con el gobierno actual, ¿no? Claramente estamos viendo un montón de baches que sabemos que se tienen que tapar porque transitamos por ahí, ¿no? Porque todos y todas transitamos por ahí, pero pues nomás o sea, creo que nos da mucho miedo salir del escritorio. Ya escribí mi crítica, ya escribí mi cuestionamiento, ya hice la pregunta correcta, pero no voy y me planto ahí enfrente a decirle, oye, mira, o sea, esto está muy mal, porque entonces alguien me va a decir, no, eso no es labor de la filosofía tiene que ser objetiva e impoluta y limpia en su escritorio, en los libros limpios, en polvitos, sin rayar. ¿Perdón? Y a mí me resuenan mucho las palabras de una de nuestras profesoras en la carrera. Nos decía, el problema no es que los economistas no estén haciendo su trabajo, porque lo están haciendo, bien o mal, lo están haciendo. ¿No? El problema no es que los políticos no estén haciendo su trabajo, porque de hecho lo están haciendo, ¿no? Tenemos atascada la televisión y atascadas las calles de publicidad y de partidos políticos y de cosas. Están haciendo lo que saben hacer. Y los filósofos y las filósofas, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, nos sentamos aquí a lamentarnos y decir, todo está muy mal, todo está muy mal, todo está muy mal. Y luego, o sea, ¿cómo, no? Y creo que, como bien decíamos, llevarlo a la práctica, no ya solo escribirlo y esperar a que algún ser iluminado lo lea, sino salir a la calle y trabajar con eso, y vivir con eso, y dirigirnos conforme a eso, y crear conforme a eso. No solo, pues sí, y no lo solamente de crear textos, ¿no? Sino de crear otras cosas, ¿no? Podemos crear un montón de cosas que la filosofía nos dijo, porque o sea, creemos que la filosofía solo es el topo para arriba, ¿no? De ahí. Y lo de abajo y las cosas tangibles que son producto de la creación humana, del intelecto, ahí está nuestro pensamiento. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Estamos cuestionando el uso de los celulares, estamos cuestionando el consumo de energía, estamos cuestionando la política. Nosotros nos encanta hablar de lo político y bla, y el son politicón y no sé qué, pero salimos y entonces nos volteamos cada vez que vemos un anuncio de un político porque ay, no puedo decir nada porque soy filósofo y van a decir que no, o sea, que no estoy haciendo bien mi trabajo. Mi trabajo es decirte que no está bien. Claro, claro. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Yo me sigo con el chisme. No, ha sido bastante rico, pero antes de que se nos termine, ¿por qué no nos hablas un poco del taller para que quien nos esté escuchando pueda, pues, saber más o menos de qué va, ¿no? Costos, fechas, ya está por iniciar. Pues sí, invítanos un poco al taller, cuéntanos un poco. Ok, sí, como bien dices, Dean, ya está por iniciar este jueves. Yo no sé qué están haciendo, que no se han inscrito. Estoy muy triste. Y bueno, es el curso taller monográfico de filósofas mexicanas. Como bien les contaba, va a ser una parte, trabajar los textos, trabajarlos, leerlos, analizarlos, revisar los elementos fundamentales y conceptuales de las obras de las autoras, y por otra vamos a crear algo, de ser posible, con lo que podamos, pues sí, aprender, ¿no? En nosotros y en nosotras con las autoras, aquello que nos digan al oído de las autoras.
Nos estaremos viendo cada jueves de 6 de la tarde a 8 de la tarde, 2 horas en Zoom. El costo por sesión es de 35 pesos. Cada módulo, son 3 módulos, tiene un costo de 140, es decir, son 4 sesiones. La idea, como bien les decía, es leer los libros, vamos a trabajarle duro, no vamos a hacer como que trabajamos y apapacharnos, ¿no? Sí vamos a trabajarle duro. Cualquier duda, cualquier inscripción, cualquier cosita, en el cartel está el correo electrónico, está el número de WhatsApp, pueden marcar, pueden escribir un mensajito, con todo gusto les respondo. Y pues el primer módulo es Rosario Castellanos, el segundo módulo es Graciela Hierro, el tercer módulo Eli Bartra. Como les decía, es un espacio para difundir el conocimiento, difundir la obra de las autoras, adentrarnos en ellas, y también, pues, de algún modo, generar un espacio horizontal en el que todos vamos a participar de manera activa. No hay ninguna restricción. Me preguntaba alguien por ahí si es necesario hacer esto, Sofía. No, no es necesario ser estudiante de filosofía ni tener nociones de filosofía del área que quieran, porque justamente ese es el objetivo, darnos cuenta que la filosofía es perfectamente accesible a todas y a todos. Es un espacio mixto, hombres y mujeres, pero no por ello un espacio que tolere la intolerancia, ¿ok? En eso sí vamos a ser bien claras. No hay espacio para ningún tipo de violencia en el curso Taller de Filósofas Mexicanas. Vamos a decirles claro que son filósofas, claro que están haciendo filosofía y claro que es filosofía mexicana, si existe. No tenemos por qué decir que no, decir que es pensamiento o guardárnoslo en nuestra casa, ¿no? Sí, se pueden Pues, inscribir, ¿es necesario inscribirse a todas las sesiones o pueden irse inscribiendo, digamos, por las cuestiones de tiempo y así, pagando una sesión, ¿no? O sea, claro, sí, no, está diseñado de hecho para que si quieren tomar solo un módulo, tomen solo un módulo, si quieren tomar los dos, y los tres. Si quieren, si me dicen, ¿sabes qué, Mitch? Es que yo no puedo asistir a la siguiente sesión, no hay ningún problema, no la pagas, solo pagas las sesiones que tomas. Puedes entrar en cualquier momento, también no es como que si llegues a la segunda o tercera sesión ya vayas a estar absolutamente perdida o perdido y no sepas qué onda, no, puedes inscribirte en cualquier momento, justamente porque también sabemos que los tiempos de cada persona son diferentes, sabemos que cada quien tiene actividades y también tiene otras condiciones por las que dice todavía no estoy lista, o todavía no estoy listo, o todavía no me animo, etcétera, ¿ok? Entonces pueden entrar en cualquier momento, el curso dura 3 meses, y pues van a ser 3 meses de trabajo en el que pueden integrarse en cualquier momento, y también es un espacio abierto a las propuestas. Si alguien me dice, ¿sabes qué, Mitch? No me queda, o sea, si ya sobre la marcha alguien dice, oye, podemos negociar las horas, los días, va a quedar sujeto a lo que el resto diga, ¿no? O sea, que en consenso decidamos juntos y juntas. Lo mismo para los autores, las autoras siguientes, los temas siguientes. Si alguien me dice, oye, Mitch, ¿y qué te parecería un curso de movimientos sociales? Va. ¿Qué te parecería un curso de magonismo? Va, ¿no? O sea, lo trabajamos, estoy abierta a las propuestas. Oye, Mitch, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor revisamos este texto de la autora? Si yo propongo uno, si ustedes me dicen, oye, ¿qué te parece este? Lo consensamos y si estamos de acuerdo lo trabajamos, ¿no? Como les digo, es un espacio horizontal, abierto a la propuesta. Si tú me dices, ay, tengo un video que quiero que veamos, lo vemos. Que hay una película, la vemos. Hay un libro, un poema, lo leemos, no hay ningún problema. genial, genial. Pues sí, completamente recomendado. Ya por ahí hay algunas personas pidiendo información. En un momento les pasamos el cartel y los teléfonos de Mitch. Esas 3 autoras creo que son bien, o sea, excepto de Rosario Castellanos, que ya hablamos, pero solamente se le mira como literata, ¿no? No como filósofa. Son bien importantes, es necesario conocerlas. Acérquense, dense un espacio, tómense un refrigerio para la cabecita, ¿no? A lo mejor van a salir con más preguntas, con más dudas y mirando el mundo distinto, que es algo que hace falta,
pero va a ser un tiempo de total refrigerio, creo yo, porque además Mitch tiene la capacidad de compartirlo de esa manera, ¿no? Muy amena y también muy sesuda, ¿no? Creo yo también. Bueno, Muchas gracias. pues bueno, esto ha sido la primera sesión de Charlas de la Esquina. Ya les decía yo que somos un espacio ahora virtual, pero también estamos esperando que se pueda hacer un espacio público, esa esquina que se mueve por todos lados. Les decía al principio una esquina porque justamente aquí pasan un montón de cosas, por lo tanto también si ustedes tienen algún grupo, alguna cosa, ¿no? Algún movimiento, algo que están trabajando, ¿no? Que están cocinando o que ya está avanzado el proyecto, pues compártanlo con nosotros, charlamos. El espacio está completamente abierto, la esquina es de todos, como cualquiera, ¿no? Pueden pasar un montón de cosas, tampoco estamos cerrados, ¿no? A las propuestas. Claro, como dice Mitch, creo que los temas de violencia hay que tratarlos, ¿no? No hay que ejercer la violencia, pero sí hay que pensarla, hay que analizarla para también combatirla y transformarnos nosotros mismos. Entonces, la esquina creo que es un espacio muy diverso, pero sí tenemos esa visión de que no hay necesidad de estarnos violentando si el diálogo es posible, ¿no? Entonces, es justamente una esquina para el diálogo. Pues Mitch, muchísimas gracias. Gracias por venirte a esta esquina, por la premura con la que te invitamos, pero pues también tu reacción de sí, va, ¿no? Sin problema. Gracias por eso. Esperemos que el curso esté todo bello. Sabemos que así va a estar. Y bueno, seguramente vamos a coincidir en alguna otra ocasión. Pero de verdad, muchísimas gracias porque el hecho que tú hayas dicho sí fue como el detonante para decir, va, vamos a hacerlo y que sí se haga y que esto sea un proyecto grande, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esa disposición. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Mitch, de nuevo. Pues muchas gracias a ti por considerarme para el espacio. Siempre es un honor saber que está una en los pensamientos de personas tan bonitas y que consideran el trabajo y la labor que hago. Es todo un honor saber que de algo está sirviendo todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. Esperemos que el espacio, yo estoy segura de que va a tener un alcance impresionante, porque como bien decías, es un espacio de diálogo abierto a todas las personas, ¿no? Es un lugar bien cómodo, la esquina es común, ¿no? Cualquiera puede entrar y por supuesto, pues esperemos que vengan muchos proyectos, pues sí, a decir, oye, vamos a echar chismecito un rato, chalecito, un cafecito. Yo me había preparado mi café, mi lechita, pero pues no me la tomé. Pero con los problemas que tuvimos al inicio fue como que ya, estrés. Corre. Sí, entonces, pues muchas gracias. Cualquier duda sobre el curso, pues ya saben, un mensajito al cartel, un mensajito a Facebook o aquí con Dian ya les pasará tanta información. Y Dian, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por siempre estar. Abrazo fuerte. Abrazo también a Eloísa, a Berica, a Tani Rendón, que dice que le interesa el taller. Ahorita te damos los datos. A Pilar Cervantes, que también estuvo por aquí, a todos los que nos pudieron escuchar, a los que nos escucharán, les recordamos que esto se va a quedar aquí y también lo vamos a estar compartiendo en el YouTube de la Esquina del Cronopio, por si lo quieren volver a ver. Entonces, bueno, el espacio, esta esquina, como bien lo hemos dicho, es común, es suya, entonces apropiense de la esquina. Nosotros solamente somos ese espacio, pero ustedes tienen que venir a ocuparlo también. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes, dentro de 15 días, el martes dentro de 15 días, estaremos platicando con Q-Band, una banda de jazz que está presentando su disco. Estaremos hablando no solo del disco, sino de la industria musical y también de lo que ser músico en México, lo que significa ser músico en México. Entonces, échenos un oído la próxima quincena, ya bien pagaditos y todo. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias y un gusto.